Hoy tenemos un programa muy especial. Se trata del Monte Carmelo en Tinaco, Estado Cojedes, Venezuela. Un lugar que trae mucha espiritualidad mariana y que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a conocer por dentro la capilla de la Pasión del Señor. Ya en el atrio de la capilla de la Pasión del Señor en el Monte Carmelo, les quiero explicar un poco el origen de la idea de hacer esta capilla. Es una réplica exacta en tamaño y medida de la antigua y primera capilla de las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Los planos los obtuve a través de mi antiguo director espiritual, el padre Miguel Contardo Egaña, quien también falleció hace unos años atrás. Él nos facilitó estos planos, solamente les hemos realizado algunas modificaciones para hacerla más llamativa y haciendo alusión al mensaje de la Virgen en Fátima. Queridos hermanos del canal Tiempo de María, bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva entrevista. Hoy, felizmente, la Virgen me ha concedido la oportunidad de conocer a un hermano de Venezuela que nos acompaña hoy y que nos dará también su testimonio y palabras de consuelo. Que el Señor nos inspire hoy. Saludo entonces a William Sandoval, quien está con nosotros. Querido hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa, a tu canal, y saludo por este medio a todo el pueblo chileno y los que siguen tus redes sociales y tu canal. Muchas gracias, William, por aceptar esta invitación. Qué bien acompañado te veo, hermano, con imágenes, reliquias. Te pido por lo mismo que puedas dirigir la oración de inicio, por favor, William. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este momento colocamos bajo la luz de tu Espíritu este momento de compartir en la fe. Que todo lo que hablemos acá sea para edificar al pueblo de Dios, sea para iluminar las mentes, el corazón y atraer a tu sacratísimo corazón al pueblo de Dios. Bendice estos medios de evangelización digital para que todos los que se nutren espiritualmente de esta evangelización se acerquen a la esencia misma de la Iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos del canal Tiempo de María. Hoy día vamos a hablar de dos cositas importantes. Una, que nuestro hermano Williams conoció al padre Miguel Contardo, y vamos a hablar también de la buena noticia que significó esto de esta luz verde, que significa la aparición de Rosa Mística. Así que vamos a partir con tu experiencia con el padre Miguel Contardo Williams. Por favor, cuéntanos un poco de ti y queremos conocer también tu experiencia con el padre Miguel. Adelante. Bueno, al padre Contardo lo conocí gracias a unos amigos peruanos llamados Teresa y Javier Barbayelata. Teresa ya falleció. Esto habría sido aproximadamente en inicio del año 2001. Viajé con Teresa a Chile y en aquel momento le conocí personalmente en la casa de la señora Lucy Elliot, en casa de la familia Elliot Aravena. Y fue para mí muy edificante desde el primer día que tuve contacto con el padre Contardo. Para mí hablar de él es hablar de mi papá, porque el padre Contardo no solamente se convirtió en mi director espiritual por muchos años, sino verdaderamente en una persona que se ocupó en todos los sentidos que puede ayudar a un ser humano. Yo a él le debo parte de mi formación religiosa, no solo yo, también mi familia, porque dirigió espiritualmente a mi mamá, a mi hermana, a mi papá. Fue para mí la persona que me dio el empuje para iniciar a trabajar. Me quedaría corto. Podría hablarte del padre Contardo como un hombre de fe, un hombre íntegro, una persona de la cual pude aprender
el amor a la iglesia, la capacidad de perdonar, la capacidad de humildad que el padre Contardo tenía. Nunca se vanagloriaba de sus conocimientos, ni siquiera de su historia de vida como tal, porque viene de una familia bastante respetable, por decir así, a nivel histórico, a nivel cultural, un hombre cultísimo. Yo disfrutaba enormemente los encuentros con el padre Contardo porque siempre habría algo nuevo que aprender. Era un caballero cabal, o sea, un hombre en lo humano admirable. Evidentemente tuvo unos papás que le dieron una formación, no tuve la dicha de conocerlo por temas de edad, pero evidentemente no necesité conocer al papá y a la mamá para uno darse cuenta que la formación del padre Contardo venía desde su cuna. Y he conocido a su familia, y la familia de los Contardos que he conocido son gente íntegra, gente con un gran amor a la iglesia. Además que el padre Contardo tuvo la bendición de haber tenido un mentor, un director espiritual que fue San Alberto Hurtado. Yo conocí del padre Contardo gracias a San Alberto Hurtado, y eso lo voy a contar como un testimonio, porque cuando yo supe del padre Contardo fue en un viaje que hice al Perú en aquel momento. Me habló, como dije al inicio, Teresa y Javier Barbayelata. Y yo tenía bastantes, llamemos así, como dudas de viajar a Chile. Y fue un martes de carnaval que yo tuve como un sueño. Yo soñé con un sacerdote de sotana negra, joven, relativamente joven, que me daba la bendición como en latín, de lo que yo recordaba, y con un crucifijo. Y el día miércoles de ceniza fui a recibir la ceniza con Teresa Barbayelata en una iglesia de Lima. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el sacerdote con el cual soñé, había una foto de él puesta en la cartelera del templo. Entonces yo inocentemente fui a preguntarle al sacerdote que celebró la misa que quién era el sacerdote que estaba en la cartelera, y él me dijo, no, él está muerto porque él es un beato, y era el padre Alberto Hurtado. Entonces yo le dije, ¿y está enterrado aquí en Lima? Porque yo de verdad del padre Alberto Hurtado no conocía nada. Me dijo, no, él es chileno y está enterrado en Santiago. Y yo debo reconocer que yo acepté viajar a Chile, no atraído por nada, sino atraído por conocer la vida del beato Alberto Hurtado en ese momento. Y ahí es cuando Teresa organiza una comida en casa de los Aravena, y había sido invitado el padre Contardo. Entonces, bueno, me pareció un sacerdote piadoso, muy mariano, muy cariñoso, y me confesé con él. Y yo recuerdo que le dije, padre, mire, de verdad yo vine a Chile con ganas de conocer la vida del beato Alberto Hurtado. Y le conté sobre el sueño que había tenido con el padre Alberto. Y el padre me dijo, qué curioso, porque él fue mi director espiritual. Entonces yo me quedé así, porque de primera estaba conociendo a alguien que en vida había conocido al padre Alberto Hurtado. Entonces, ¿quién mejor que me cuente sobre la historia del padre Alberto Hurtado, sino alguien que de verdad había tenido contacto en vida con este santo? Entonces él me contó cosas muy hermosas del padre Alberto, como por ejemplo que al momento de morir, la mamá del padre Contardo, quien le puso la unción de los enfermos y quien oró por ella al momento de morir, había sido el padre Alberto, que estuvo allí. Y el padre Miguel fue uno de los primeros jóvenes que entró al hogar de Cristo, o sea, la formación de manos del padre Alberto Hurtado. Incluso el padre me llegó a contar en una oportunidad que él había dudado de ordenarse sacerdote porque él se sentía que no era un gran predicador, que no era un sacerdote que tenía esa labia para hablar públicamente. Entonces él fue con aquella crisis a hablarlo con el padre Alberto y le dijo, mira, yo creo que no, como dicen en Chile, no tengo dedos pa' piano, tal vez yo no voy a poder con esto. Y el padre Alberto le dijo esto, Miguelito, ¿quién te dijo a ti que tú vas a ser un sacerdote de gran oratoria y de gran prédica? Tu sacerdocio será en el confesionario. Y fue de verdad el padre Alberto quien de alguna manera ayudó al padre Contardo a avanzar en su formación religiosa y ordenarse sacerdote.
Entonces, así comenzó una dirección espiritual de parte mía, de parte del Padre Contardo hacia mí. Me empecé a nutrir de una formación teológica, catequética, humana, maravillosa. Yo viví un lapso de mi vida en Chile para estar cerca del Padre Contardo y el Padre Contardo habló con mis papás en aquel entonces para que me autorizaran a ir a Chile a estar cerca de él. Y de verdad que cuando yo regresé de nuevo a Venezuela, no solamente regresé con la luz de hacia dónde debía yo conducirme, sino también con las herramientas para empezar a trabajar. El Padre Contardo me dio todos los implementos humanos y materiales para que cuando yo regresara a Venezuela, regresara a ser un hombre independiente, enfocado y al servicio de la iglesia. Entonces yo del Padre Contardo, todo lo que te puedo aportar es mi gratitud de un hijo para con su director espiritual, de todo lo que aprendí de él. Me faltará vida. Lo que hoy día es William Sandoval en lo humano y espiritual, se lo debo a la espiritualidad que aportó el Padre Contardo a mí. Por tal motivo, soy su hijo espiritual y lo defenderé el resto de mis días. Es más, no solo me dirigió a mí, sino que también al sucesor que yo tuve como director espiritual, también lo formó el Padre Contardo, que fue el Padre José Manuel de Jesús Ferreira, que murió asesinado en el 2020. Y el Padre Contardo también lo ayudó a él en su formación como director espiritual, para que de alguna manera también le diera continuidad a la dirección espiritual que yo había recibido del Padre Contardo. Anécdotas del Padre Contardos tendríamos para hacer parte 1, parte 2, parte 3 en tu programa, porque cuando el Padre tuvo esa etapa final de su enfermedad, cuando yo fui avisado del deterioro físico que tenía el Padre Miguel por la edad, por la enfermedad, yo siempre he pensado que uno tiene que ser, llamemos así, uno tiene que de alguna manera devolverle la mano a quien te la ha dado. Y yo con el Padre Contardo estaba en deuda. Entonces cuando vino esa etapa, digamos, final de salud del Padre Contardo, yo viajé a Chile porque yo sentía que en esos momentos era cuando él más me necesitaba. Y tuve la bendición, la dicha, porque eso es algo que no merezco, de haber pasado con el Padre la última semana, estar con él cuando comulgó por última vez en su última misa y ayudarlo como un hijo debe hacerlo con un padre cuando el padre llega al final de sus días. No estuve con él al momento de expirar porque debo reconocer que para mí fue el momento más difícil, porque yo estaba invitado a un congreso mariano eucarístico en los Estados Unidos, organizado por la Madre Adela Galindo, una gran religiosa a la cual también quiero un montón. Y la Madre Adela me había invitado y el Padre Contardo sabía que yo debía estar en los Estados Unidos. Y 2 días antes que el Padre falleciera, 2 o 3 días antes, el Padre, antes de perder el conocimiento, estaba todavía plenamente lúcido. Él me dijo que yo debía de irme, que yo... O sea, lo lindo fue que yo pude despedirme del Padre Contardo. Él se pudo despedir de mí con todas sus capacidades, con todo su sentido. Y fue un momento muy hermoso y de verdad me llena de sentimientos porque él me dijo que se sentía muy orgulloso de mí y me agradeció por haber sido obediente a su dirección espiritual. Y pude yo agradecerle y despedirnos. Yo le dije, Padre, yo sé que no voy a poder regresar para estar con usted antes que usted se vaya. Pero si usted me ayudó tanto aquí en la tierra, no se olvide de mí y de los míos cuando esté en el cielo, porque yo sé que usted va a ir al cielo. Y de verdad, salir de aquella habitación sabiendo que no lo iba a volver a ver más, fue de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir en mi día. De por sí yo recibí la noticia que el Padre Contardo había fallecido cuando ya yo estaba en los Estados Unidos en el Congreso Eucarístico. Fue hermoso porque pudimos tener ratos para rezar,
sus últimos días, que ya no podía él leer el oficio divino, la liturgia de las horas, que el padre era súper así con la liturgia de las horas, como buen sacerdote de formación antigua, era así, laudes, víspera, todo así, era un hombre de oración. Y en sus últimos días utilizaba yo su breviario de su liturgia, que conservo porque fue una de las cosas que me tocó como en herencia y para mí es mi tesoro. Me tocaba rezar la liturgia de las horas y él solamente escuchaba porque ya él se iba apagando como una velita. Entonces ya en esos últimos momentos rezábamos el rosario. Era tan escrupuloso que hasta para recibir, ya cuando ya no pudo celebrar la misa, le llevaban la comunión a la habitación y hacía que le colocáramos la sotana para recibir, para que cuando llegaran a llevarle la comunión estuviera sentado y vestido como lo conoció todos los que me están viendo, vestido de negro con su sotanita. Entonces, para mí fue muy bonito porque conociendo cómo era el padre Miguel de pudoroso, cómo era de íntegro, entonces en lo posible traté de ayudarlo a cambiar para que no fuera la enfermera, el que conoce al padre Contardo sabe cómo es. Nadie puede decir, vi al padre Contardo en camisa. No, el padre Contardo, el que lo conoció de sotana. Entonces, para él andar sin sotana era andar desnudo. Según era él y la sotana, una sola cosa, ¿me entienden? Entonces, cosas bellas. Para mí el padre Contardo era un hombre de Dios, un hombre santo. Tuve la dicha también de compartir con una sierva de Dios llamada María Esperanza Bianchini, que está en proceso de beatificación. Y María Esperanza, con sus dones místicos que tenía, como el Padre Pío de leer la conciencia, cuando ella conoció al Padre Contardo, ella lo describió como un hombre santo. Y esa frase se me quedó a mí grabada en mi corazón, porque el padre Miguel estaba rojo de vergüenza cuando María Esperanza, delante de varias personas, entre ellas María Luisa Paredes, estaba mi mamá, mi familia, estaba el esposo de María Esperanza. María Esperanza iba contándonos la vida del padre, y en la medida que ella iba narrando cosas que solamente el padre Contardo sabía, el padre estaba callado y rojo de vergüenza, sonrojado, porque él era un hombre muy humilde, muy, muy humilde. El padre Contardo era un hombre que ante las difamaciones nunca se defendía, cuando hablaban mal de él callaba. Yo de verdad quisiera tener esa capacidad de silencio que tuvo el padre Contardo. Fue un hombre de verdad, como te digo, no te he dejado ni siquiera que me hagas preguntas, pero lo que yo te puedo conocer, con lo que te puedo decir del padre Contardo queda chico. Y para mí es muy difícil. Han pasado los años y el padre Contardo todavía me sigue doliendo su ausencia física, porque lo siento muy cerca de mí. Cada vez que estoy ante una situación compleja de la vida, siempre para mí la enseñanza del padre Contardo viene a mi corazón, viene a mi pensamiento, y no tengo más que decir que un gran agradecimiento a Dios por haberme permitido conocer un sacerdote como el padre Contardo. Sí, yo creo que el padre Miguel Contardo es un gran fruto de Peña Blanca, es un hombre intachable, hay mucho que aprender de él, por los testimonios que he escuchado, y justamente él fallece no en cualquier fecha, en vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué te pareció eso, esas diosidencias de la vida que muere para esa festividad? Pues bueno, mira, en verdad es como todas las personas que han dedicado su vida a Dios. El padre Contardo le dedicó su vida a Dios, y yo creo que, ahí sí te debo decir, para mí la santidad del padre Contardo no es de Peñablanca para acá. O sea, más bien Peñablanca fue bendecida por Dios por haber tenido un sacerdote al lado como el padre Contardo. Porque muchos, como yo, podemos decir que creemos no por los testimonios de Peñablanca, sino por la integridad del padre Contardo, porque quien conoció al padre Contardo
se daría cuenta que el padre Contardo nunca era una persona de mentiras, nunca era una persona que pudiera prestarse ni al engaño ni a la estafa. O sea, quien conoció de verdad al padre Contardo sabía defender o sabía decir: estuve ante un hombre de Dios. Y esto viene, como te digo, desde que se fue bautizado. O sea, es un tema de crianza, desde que se hizo sacerdote. O sea, quien conoce al padre Contardo antes de Peñablanca podrán dar fe de que era un hombre que amaba a la Santísima Virgen enormemente. Y yo creo que más bien Peñablanca tuvo un gran don de Dios, que fue la compañía del padre Contardo. Sí, bueno, el Como de padre otros tantos, Contardo, conocí en Chile muchos sacerdotes muy piadosos, los sacerdotes del Verbo encarnado. O sea, conocí a través del padre Contardo, conocí a muchos sacerdotes muy santos, muy piadosos y de integridad bastante grande. mm, sí. Bueno, yo te agradezco, William. No tuve el privilegio de conocerle. Te agradezco que me hayas comentado cosas que no sabía. Yo no sabía que era hijo espiritual del padre Hurtado. Sí, Eh, señor. Interesante. Y bueno, lo otro que Además que, te... mira, la Sí, mamá del padre Contardo fue una mujer muy santa, que si tú agarras el diario espiritual de la mamá de Teresita de los Andes, porque creo que hubo hasta cierto parentesco, me refiero, el padre Contardo viene de una familia de mucha historia. Cuando te digo historia, es una familia que viene de raíces chilenas, de raíces de la antigua, de esa formación antigua de Chile que tanto necesitamos hoy día, de buenas costumbres, de buena familia, de buen hábito, de piedad, como lo fue la familia de Teresita de los Andes. La mamá del padre Contardo tuvo cierta relación también con la mamá de Teresita de los Andes. Entonces, que si tú agarras la historia de la mamá de Teresita y agarras la historia de la mamá del padre Contardo, ambas merecerían que se les abriera proceso de canonización, porque era gente católica, pero de cepa, como decimos nosotros. Por eso te digo sí. que el tema del padre Contardo viene desde de nacimiento, por decir así. Sí, sí. Bueno, tú me comentaste algo de esta mística de Venezuela. Venezuela también ha sido bendecida, este país, con la presencia de eh, la Virgen de Coromoto, por ejemplo. Sí. A ver si nos puedes resumir un poco Venezuela y su relación con la Virgen. Pues bueno, la devoción mariana en Venezuela se remonta desde nuestros inicios, como lo fue en México. Aquí la gran evangelizadora de estas tierras fue la Santísima Virgen, que gracias a su intercesión los indígenas aceptaron el bautismo, porque el mensaje de la Virgen en Coromoto, en Guanare, que está a 2 horas de donde yo vivo, el mensaje es: vayan donde los blancos para que le coloquen el agua en la cabeza y puedan ir al cielo. Y, si no, y de verdad que fue gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María que los indígenas aceptaron el bautismo. Entonces desde ahí viene nuestra historia, de que María fue nuestra catequista en el inicio de la evangelización en Venezuela. Y bueno, recientemente, en la década de los años 70, la Santísima Virgen vuelve a aparecer en Venezuela, y esta vez en una finca llamada Betania, a una laica, a una mujer llamada María Esperanza Medrano, Medrano de Bianchini. Fue una gran mística estigmatizada, con muchos fenómenos místicos, que vale acotar que también fue dirigida por un gran santo llamado el Padre Pío de Pietrelcina, que fue su director espiritual al inicio de su vida. Ella vivió una etapa de su vida en Italia, y en esa época el Padre Pío le dirigió espiritualmente. Que por aquí también está el Padre, aquí está detrás mío, a ver, aquí está. Esta es una reliquia del Padre Pío, un guante que el Padre Pío utilizó en sus últimos días de vida, con una cosa aquí, una gasa que contiene sangre de los estigmas del Padre Pío. Entonces María Esperanza fue hija espiritual del Padre Pío, y bueno, fue una gran mística también.
Sí, bueno, En ese lugar, nosotros, en ese lugar la advocación es María, Virgen y Madre, reconciliadora de todos los pueblos y naciones. ya. Y uno tiene acceso a alguna página, algo para leer a lo mejor los mensajes de Claro, esta porque advocación. las apariciones de Finca Betania fueron reconocidas en su totalidad por el obispo local, Monseñor Pío Bello Ricardi. Ellos tienen una página web, creo yo, porque hay una fundación que fundó la misma María Esperanza y existe el santuario que se llama Santuario de Finca Betania, que es el lugar de las apariciones. Y como es algo ya de conocimiento público, existe mucha información en internet sobre los mensajes de la Virgen en Finca Betania. Tengo entendido que Carlos Acutis también se refiere a algún milagro eucarístico en ese lugar. Claro que sí, porque en el año 1991 ocurrió un milagro de la Eucaristía del cual tengo un canal de YouTube que se llama, como usted mismo ha colocado, así como se escribe William Sandoval, solamente habría que colocar la palabra TV y allí podrían las personas revisar en mi canal. Hay un programa que hice que fue una entrevista que realicé a uno de los testigos oculares, que era el ministro de la Eucaristía, que estaba al lado del padre Oti al momento que ocurre el milagro, que era un ingeniero, el ingeniero Padrón. Padrón es el apellido, Guillermo Padrón se llama. Entonces, esto ocurre durante una vigilia que se hizo en Finca Betania la noche del 7 al 8 de diciembre, víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción, en 1991. Y fue que al momento que el sacerdote, la hostia grande, después que la fracciona y hace la elevación, al momento en que la va a colocar en la patena, uno de los fragmentos que él había fraccionado empezó a sangrar. Esta hostia fue investigada por el mismo obispo que hizo el reconocimiento y constataron que efectivamente el fluido que había brotado de la hostia era sangre humana y compatible con la sangre que se ha reportado en los otros milagros eucarísticos. Yo los invito a que vean este programa porque hay muchos detalles interesantísimo que el ingeniero Padrón narra de cómo fue el milagro y de cómo fue el protocolo que la iglesia hizo para investigar el milagro y de cómo el obispo después, posteriormente a todo el estudio que se realizó, hizo el reconocimiento oficial. Yo tuve la oportunidad de conocer en vida a Monseñor Pío Bello, fue un hombre maravilloso. Cuando yo lo conocí ya él no era el obispo de Los Teques, ya estaba, por decir así, era emérito, o sea, se había jubilado y escuché de viva voz de él el tema de cómo había sido el protocolo para estudiar Finca Betania y posteriormente el milagro eucarístico. Y Carlos Acutis hizo alusión en sus milagros de Eucaristía, en todo lo que hizo él de esa... ¿Me escuchas? Sí, tienes música de fondo. No, es la perrita. Espera un momento, hace un corte aquí, déjame hacerla callar. Sassy, vente. ¿Hasta qué parte me escuchaste como para retomar en la entrevista y puedas empalmar? A ver, hablaste de un obispo. Monseñor Pío Bello. ¿Eso lo Sí, escuchaste? sí, hasta ahí recuerdo que llegamos. Bueno, Monseñor Pío Bello Ricardi fue el obispo que aprobó Finca Betania y fue el que hizo el estudio completo del milagro de la Eucaristía ocurrido en Finca Betania. Perfecto, vamos a compartir entonces el link de tu página con este reportaje para que los hermanos que puedan seguir entonces esta línea e informarse con mayor profundidad. Qué buenas noticias tenemos también desde Venezuela. No todo es malo en Venezuela. No, todo es malo. mira, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Me entiendes? O sea... Sí, yo espero en Dios que en Venezuela todo llegue a la normalidad, a la paz, que estas oraciones que hace desde el Papa hasta el último fiel que solidariza con tu país sean escuchadas por el cielo. Amén. Además que Bueno, Chile tiene historia de esto. Chile lo ha vivido, sabe cómo son
cómo se vive en una situación parecida a lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, como ustedes ya han tenido un aprendizaje o lo han vivido en carne propia, porque les ha tocado épocas rudas de dictadura, de temas difíciles, entonces ustedes perfectamente saben por lo que estamos pasando, y yo simplemente lo que les digo: recen por mi país, recen por la iglesia venezolana, para que reine la justicia y el derecho en estas tierras. Muy bien, estamos para eso, hermano, para apoyarnos. Querido Williams, y vamos a terminar esta entrevista con el tema de Rosa Mística. Hemos Claro visto que en sí. tus páginas que tú hablas mucho de esta advocación, de la reciente aprobación. Querido hermano, ¿por qué tanto cariño a esta advocación? Bueno, Bueno, conocí de Rosa Mística hace muchísimos años, muchos. Me une con la causa mucha afinidad. Conozco de cerca la familia de Pierina Gili y durante muchos años me he dedicado a promover la devoción de Rosa Mística, en gran parte porque el mensaje de Rosa Mística es un mensaje muy sacerdotal. Es un llamado a la oración del pueblo de Dios por los sacerdotes y con hermosas promesas. O sea, la Santísima Virgen promete a las diócesis, a las congregaciones religiosas que promuevan esta práctica devocional de Rosa Mística, un florecimiento vocacional y sacerdotal. Y no solamente un florecimiento, sino que también ella promete que los institutos religiosos, las congregaciones religiosas que la promuevan, ella promete que todos volverían como al amor de los fundadores, a la santidad primitiva del fundador que fundó alguna congregación religiosa. Y eso me pareció apasionante porque en estos momentos en que se ha visto tantos escándalos en la iglesia y problemas que para nadie es un secreto, pues necesitamos volver al amor primero y que se renueve el sacerdocio en el sentido vocacional y que vengan un nuevo auge de vocaciones que vivan en un gran espíritu de santidad y de celo apostólico. Entonces, bueno, he dedicado estos últimos años, bueno, varios años, a promover el tema de Rosa Mística. Muchas imágenes en su momento conseguí llevar a Chile, a Perú, para que peregrinaran, y a su vez también que la gente que peregrina rece por los sacerdotes y por las vocaciones. Además que es un bueno, título que muchas lo vemos en gracias. las letanías lauretanas, o sea, un título muy antiguo, y simplemente Mm, que en la forma como Pierina Gili desde 1947 para acá empezó a promover, bueno, bendito Dios, hace unas semanas atrás la iglesia ha dado lo que llaman el Nil Hostal. sí, qué bueno saber estas misiones que has venido a dar a nuestro país, Williams. Yo te agradezco en nombre de tantos fieles que han sido bendecidas con esta imagen, que me imagino que en ese tiempo ni siquiera soñábamos con que iba a tener una aprobación. No, Pero para la nada, o sea, gente, o sea, yo pienso en esta gente que era muy devota, tú como tantos otras personas a esta advocación y que no esperaban un veredicto del Vaticano como para ellos ya comenzar a considerarla y ahora la alegría de ver que esto tiene un respaldo de parte de Roma, podríamos decir, y pensar de tantas otras advocaciones que a lo mejor todavía están en estudio y que nunca es un tiempo perdido eh, dar este sincero reconocimiento, este sincera devoción a estas advocaciones, que tarde o temprano se confirmarán su eficacia o la importancia de haber invocado a ellas. Así que eso. Y dentro de esto estas, fue, esto fue un camino bastante sí, lento. Yo estuve presente, si mal no recuerdo, 2015, 2016, cuando el obispo de Brescia, que fue el primer paso, hizo el reconocimiento del santuario de Montichiari y Fontanelle, que es el lugar donde ocurrieron las apariciones. Hizo primero un reconocimiento diocesano, donde el lugar era reconocido como santuario diocesano en honor a Rosa Mística.
Ya después vino una segunda etapa, que es lo que acaba de terminar, que fue todo mandado a Roma para que Roma hiciera una revisión del caso de manera bien meticulosa a nivel teológico, y es lo que terminó con la aprobación donde se dice que no hay nada que contradiga la verdad revelada. ¿Me escuchas? Y, sí, 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 sí. Ok. ¿Y Y qué, y ahora qué relación vendría tiene? una tercera etapa, que sería Mm. una apertura del proceso de beatificación y canonización de Pierina Gili, que eso sería ya, bueno, la última etapa. Pierina, conociendo la historia de Pierina, Pierina fue una mujer, una gran mística, una gran santa, y sobre todo en ella podríamos resaltar la obediencia. Fue sumamente obediente a la iglesia, de una humildad muy grande, y evidentemente que fue un alma víctima, una mujer que sufrió muchísimas enfermedades, la capacidad del silencio, fue una mujer muy silenciosa, pero efectivamente obediente. Ya, yo estaba, bueno, eso me falta recorrer Roma. Bueno, yo lo que quería decir era lo siguiente, así como Rosa Mística, muchos empezaron a hacer las oraciones, invocar su advocación sin antes tener la aprobación, así también tenemos muchas otras situaciones. Y tengo entendido, Williams, que en algún momento a Chile van a llegar las reliquias de Catalina Emmerich. En algún momento tú también nos hiciste llegar con un equipo las reliquias de María Belén, ¿así se Sí, llama? de Santa María de Jesús Crucificado, la Aravita. Ya, Eso fue perfecto, 2019, por ahí. No, sí, por ahí. ya, ya. Eh, yo creo que vamos a dejar una segunda entrevista para hablar de esto, para que nos Claro que sí. cuentes tu experiencia de lo que significó esta visita de la reliquia de María de Belén, Miriam de Belén, la experiencia, testimonio, y para que también nos cuentes este otro proyecto de las Claro que visitas sí. de las reliquias de Catalina Emmerich. Bien, querido Perfecto. hermano, te dejo este espacio para que te despides, nos des algún mensaje final, alguna invitación. Bueno, queridos amigos, todos los que me están viendo a través de esta entrevista que me ha hecho mi amigo Freddy, agradecerle a él por su invitación a su canal, para que también lo apoyen suscribiéndose, y evidentemente compartiendo este programa para que otras personas también conozcan la vida del padre Contardo, según mi parecer y según bajo mis ojos de lo que yo viví. No me lo contaron, lo viví. Así que estoy muy contento de haber compartido con ustedes mi testimonio. eh, Decirles que siempre están en mi corazón y en mis pensamientos. Es un país que quiero mucho, Chile, y espero muy pronto volver. Que la Santísima Virgen María los cubra con su manto, la Virgen del Carmen, Reina de Chile, los defienda como a la gloria de Dios. Recen por mí, siempre los tengo muy presente. Y gracias, Freddy, por invitarme a tu programa. Me encantó compartir contigo este momento, y espero el enlace para también compartirlo con mis seguidores, para que muchas otras personas más conozcan tu trabajo de evangelización. Muchas gracias, Williams. Un abrazo, querido hermano. Bendiciones, nos vemos Dios mediante. Feliz día para todos.